Juez de la República. Finalizó su carrera judicial en 2012 como ministro de la Sala Penal de la Corte Suprema, después de 49 años de servicios. Paralelamente desempeñó labores docentes en la Universidad de Magallanes, donde llegó a ser presidente de la Junta Directiva. En la actualidad es profesor de Derecho Penal en la Universidad Nacional Andrés Bello, de sede Santiago, y en la Escuela de Policía de Investigaciones de Chile desde 2002. Es examinador de posgrados en la Facultad de Derecho de la Universidad de Talca, sede Santiago, e investigador en el área de Poder Judicial de la Universidad de Santiago de Chile. Aplausos, por favor, para los jueces. Formato del debate. Cada uno de los debatientes tendrá 4 minutos para realizar su discurso, los cuales se encuentran controlados por el moderador y un semáforo. El semáforo se encenderá con luz verde al iniciar el discurso y se mantendrá así hasta los 3 minutos 30 segundos cuando pase a amarillo, señalando que el discurso debe ir finalizando. La luz roja señala que se han cumplido los 4 minutos del discurso. El alumno 1 de cada equipo no recibirá interpelaciones durante su discurso ni al término del mismo. Los alumnos 2, 3 y 4 de cada equipo deberán recibir 2 interpelaciones del equipo contrario. Estos se realizan los 2 minutos centrales del discurso, los cuales serán señalados con el sonido de una campana al iniciarse y al terminar. Cada interpelación no debe exceder los 15 segundos. Al terminar la ronda de argumentaciones, los equipos tendrán 5 minutos para realizar una reunión de análisis, pasando posteriormente a la etapa de contraargumentaciones. Bien, a continuación entonces procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 1A. Dispone de 4 minutos. Puede comenzar. Uno de los principales objetivos de la educación debe ser la apertura de las ventanas para mirar al mundo. Gerard Glasgow. Buenas tardes, señores jueces, y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Vamos a debatir la moción de que si es responsabilidad del Estado educar la sexualidad de sus ciudadanos. Para ello, pasaremos a definir algunos conceptos que le darán mayor sustento a nuestro debate. Hemos definido responsabilidad, especialmente del Estado, como aquella garantía que presentan los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos de los ciudadanos que están a su cargo. Hemos definido educar como lo ha hecho la Real Academia de la Lengua Española, que nos dice que educar es proporcionar conocimientos o habilidades a una persona para darle una determinada formación. Y hemos definido sexualidad como lo ha hecho la Organización Mundial de la Salud, que nos ha dicho que la sexualidad es parte integral del ser humano y que para su desarrollo pleno depende de la satisfacción de principios tales como la intimidad, la responsabilidad, el respeto y la tolerancia. Es necesario entonces que para que el Estado pueda garantizarle a sus ciudadanos estos principios, los eduque, porque por ignorancia muchos ciudadanos no conocen de sus derechos sexuales. Lo puede hacer de 2 formas, directa o indirectamente. Directamente por medio de campañas de prevención e indirectamente por medio de normatividad que puede aplicar en los reglamentos de sus instituciones educativas. Y es que con el fin, por ejemplo, de garantizar la tolerancia, el respeto y la responsabilidad sexual, se debe entonces educar a los ciudadanos. Mediante estos 3 principios desarrollaré mi línea argumental. Primero, para evitar la intolerancia que se está presentando por ignorancia en la sexualidad. El segundo, para evitar que los ciudadanos ejerzan una sexualidad irresponsable. Y el tercero, para que mediante la educación los ciudadanos puedan conocer los derechos y las garantías que les otorgan los mismos de sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, empezaré con mi primer argumento, y es que se están presentando situaciones de intolerancia por parte de personas que, mediante mitos, tabúes o tal vez
creencias religiosas o tal vez ignorancia, están siendo intolerantes con personas que no gozan de una orientación sexual heterosexual. Es decir, tienen una distinta identidad sexual. El 25% de las personas que se han declarado abiertamente, una distinta orientación sexual han sido víctimas. Y 1/3 de la población que se ha proclamado transgénero ha sido víctima de exclusión en sus círculos sociales. Esto no lo podemos permitir. Por eso, si educamos a nuestros ciudadanos y tumbamos todos los tabúes que tienen con respecto a la identidad de género, podemos lograr que tengamos o los ciudadanos tengan tolerancia. Mediante estas líneas argumentativas seguiremos diciendo que es necesaria la educación para garantizar una sexualidad responsable y para garantizar también los derechos sexuales y reproductivos de la población. Muchas gracias. A continuación procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 1N. Puede comenzar. Nos enfrentamos a una pesadilla totalitaria. Muy buenas tardes, estimados miembros del jurado, estimada contraparte, público en general. ¿Es responsabilidad del Estado educar la sexualidad de sus ciudadanos? Rotundamente no. Y es que le ha faltado a la contraparte definir. Estamos hablando de ciudadanos, estamos hablando de gente mayor de edad, de gente con una identidad ya constituida, con libre capacidad de autodeterminación. La libre capacidad de autodeterminación depende únicamente del individuo. Y aquí quiero hacer la conexión directa con sexualidad. La sexualidad no solamente implica una serie de procesos fisiológicos anatómicos, sino también entra en el fuero psicológico afectivo, por lo tanto depende únicamente del individuo. Cuando hablamos de educación, y me alegro que la contraparte me haya cedido el punto, porque educar implica un proceso de instrucción. Cuando uno aplica un proceso de instrucción, tiene un modelo de dar conocimientos ya dados. Hay una forma de concebir la sexualidad humana. Y la contraparte me ha cedido este punto porque me ha dicho que va a enseñar solamente el paradigma ético-moral de los derechos humanos. ¿Qué pasa con el Estado? ¿Qué pasa cuando el Estado quiere educar sexualmente a sus ciudadanos? Hablamos de un ente supraindividual que no debe tener injerencia directa sobre el fuero interno de sus ciudadanos. ¿Y qué pasa cuando sucede? Tenemos estados como el estado iraní, en donde, por ejemplo, la homosexualidad está penada con la muerte. Tenemos estados en África, donde, por ejemplo, hay extirpación de clítoris y prácticas denigrantes hacia la mujer. Cuando le estamos dando este rol de gran educador al Estado, lo único que estamos haciendo es legitimar estas prácticas perversas. Y no podemos permitir eso, no podemos permitir que se generen estereotipos, que se refuercen estereotipos y prácticas denigrantes. Entonces, no únicamente se da este paradigma ético-moral de los derechos humanos, sino que tenemos que atenernos a las contingencias de la situación. Y un Estado está caracterizado por el contexto sociocultural al que pertenece. Darle este rol de gran educador al Estado no solamente implica el caer en un totalitarismo, porque no solamente está terminando con su rol de subsidiariedad, en tanto que el rol del Estado es únicamente darle la libertad a los individuos para que cumplan sus funciones. En este caso, el Estado como gran educador está reemplazando a cada individuo en sus funciones. Por eso digo que terminamos en una pesadilla totalitaria. Entonces tenemos que, en tanto que hablamos de gente que ya está determinada, gente que ya tiene una identidad desarrollada, se puede producir choque cultural. Cuando tenemos estados pluriculturales, por ejemplo, sociedades o culturas indígenas que tienen una manera de concebir su identidad, una manera de desarrollarse, lo único que estamos haciendo, señores, es imponer una concepción de lo que es bueno y lo que es malo. Y no estamos dando la libertad propia al individuo de autodeterminarse. Y es en ese sentido que, teniendo en cuenta conceptos claros como ciudadano, como el rol único de subsidiariedad del Estado, y teniendo en cuenta además que la sexualidad depende únicamente del fuero interno de las personas y el Estado no debe tener injerencia directa, lo único que estamos logrando con esta medida es ineficiencia, es imposición. Entonces, por todo esto,
creemos que la contraparte está completamente equivocada. Muchas gracias. Continuando con la ronda de argumentación, le corresponde la presentación al alumno 2A que defiende la postura a favor. Dispone de 4 minutos. Puede comenzar. Buenos días, buenas tardes, señores del jurado, amigos debatientes, público en general. Si educar es una pesadilla totalitaria, pues yo no sé qué es esta universidad, tal vez un centro de torturas, pero lo cierto es que educar es clave, y es clave, como ya lo demostramos, para garantizar un ejercicio efectivo de los derechos. Porque, señores, seamos claros, la sociedad necesita ser educada, por ejemplo, para tolerar al homosexual, para educar en términos de tolerancia con respecto a aquellos que tienen una opción sexual distinta. No seamos los de la vista ciega, señores. Educar también implica decirle a la ciudadanía, hey, hay personas con opciones sexuales diferentes que merecen ser toleradas, y en sociedades machistas como la latinoamericana es muy necesario esto. Pero hay otros aspectos por los cuales se hace necesaria la educación en términos sexuales como responsabilidad estatal. El primero de ellos, la educación permite fomentar la prevención. ¿Y prevención de qué? Se preguntarán ustedes. Pues precisamente de embarazos no deseados y también la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Y hay un segundo punto por el cual la educación sexual por parte del Estado es necesaria. Y es que la educación permite hablar de un goce efectivo de los derechos humanos, como lo vamos a ver a continuación, no sin antes darle el punto. Señor, ¿y qué pasa cuando los individuos no son los únicos intolerantes, sino también el Estado? Pues aquí promovemos la idea de un Estado que eduque a la ciudadanía para que sea tolerante. Si los ciudadanos son intolerantes, es deber del Estado decirle al ciudadano, hey, no seas intolerante con el homosexual porque también tiene derechos. Su punto, por favor. Pero señor, usted parte de la premisa de que todos los Estados son tolerantes y todos los Estados van a hacer exactamente lo que usted plantea y se olvida de que los Estados están formados por personas que pueden ser intolerantes. Listo. Yo le recuerdo que esta es una moción de deber ser y aquí creemos que el Estado debe ser un Estado tolerante que le garantice a los ciudadanos una educación en términos de que acepte a las personas que sufren de discriminación. Pero aquí no se limita el argumento de la educación. La educación sirve para prevenir. De hecho, en Perú, precisamente, el Banco Interamericano de Desarrollo habla que el 33% de las adolescentes menores de 18 años han vivido condiciones de embarazos no deseados, lo que quiere decir entonces que la educación es necesaria. De hecho, tenemos otro estudio que precisamente dice que en el Brasil un proyecto de educación sexual en las escuelas realizado por el BENFAM logró un incremento, primero, del 14% del conocimiento correcto de transmisión, de cómo se transmite el VIH, un 5% de incremento en el uso del condón y 10% de conocimiento de a qué sitios deben recurrir las personas para recibir tratamientos en caso de adquirir una enfermedad infectocontagiosa. En ese sentido, ¿qué tenemos? La educación ayuda a reducir no solamente los índices de embarazo no deseado, como ya lo demostramos, sino que además permite acceder a algo mucho más importante, y es a disminuir las cifras de enfermedades de transmisión sexual. Porque, señores, la Organización Mundial de la Salud afirma que diariamente 1 millón de personas se contagian de algún tipo de enfermedad sexual, lo que disminuiría si las personas supieran al menos cuáles son los métodos básicos de protección frente a esta clase de enfermedades, como por ejemplo lo son el condón o otras técnicas que permiten a las personas no enfermarse. Pero, ¿por qué también es importante la educación en materia de defender los derechos de la población? Y es que la educación permite al ciudadano empoderarse de sus derechos. Cuando usted conoce un derecho, no solamente lo exige, sino que lo respeta. Y en ese sentido, parte de la garantía fundamental de todo Estado al brindar educación es también garantizarle a los ciudadanos conocer sus derechos. Conocerlos para que pueda hacerlos respetar, de tal manera que si usted conoce sus derechos puede perfectamente a través de su centro de estudios adquirir los conocimientos necesarios para que conozca cuáles son sus derechos en materia de salud reproductiva y en materia de una sexualidad verdaderamente responsable. En ese sentido, creemos que el Estado tiene la responsabilidad de educar sexualmente a sus ciudadanos para evitar enfermedades, embarazos no deseados y abusos en contra de los derechos del hombre. Gracias. A continuación le corresponde la presentación al alumno 2N que defiende la postura en contra. Pone 4 minutos. Puede comenzar. Señores, los estados son parcializados. Cada 4 años ingresa un nuevo líder de mandato con un pensamiento completamente distinto al anterior. Hay que entender de que esa persona puede ser muy conservadora, puede ser muy liberal. Pero más allá de que esto nos termina de demostrar, de que más allá del ideal que nos trata de plantear nuestra contraparte, entendemos claramente que el Estado está gobernado
por diversas perspectivas y diversos pensamientos. No es unitario como lo trata de plantear nuestra contraparte. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nos habla de tasas de embarazos en colegios, pero en esta moción hablamos de ciudadanos, y como ciudadanos hemos dicho mayores de edad, es decir, gente que no está en el colegio. Entonces, su ejemplo cae por su propio peso porque no es motivo de este debate. Bueno, prosiguiendo con lo que me ha intentado argumentar la contraparte, nosotros decimos una cosa que es fundamental. El ciudadano ya fue formado, señores, y por lo tanto ya está autodeterminado. Es decir, ya tiene una facultad de decisión, de acción, de poder decir lo que ellos creen conveniente. Y si ellos no están de acuerdo con los métodos, entonces no se los pueden imponer, como se trata de plantear nuestra contraparte. Pero antes tomar ese punto. Guillermo, estás confundiendo Estado con gobierno. El Estado es inmanente, no cambia. El gobierno puede cambiar. Las políticas de Estado, como la educativa que estamos planteando, se van a mantener en el tiempo independientemente del gobierno y la orientación ideológica del mismo. Me parece sumamente interesante lo que plantea nuestra contraparte. Entonces me está diciendo de que en el gobierno de, por ejemplo, Belaúnde Terry en los 70s en el Perú, se planteaba un gobierno en donde era sumamente liberal, en donde la gente podía salir por las calles tranquilamente, y luego viene Velasco con una idea completamente distinta y cambió completamente el status quo, y claro, ahí sí no es un estado diferente, no es una cosmovisión, no es una visión diferente de las cosas. Me parece perfecto. Pero bueno, una vez explicado eso, nosotros tenemos que entender de que, aparte de lo que plantean, existe una pluralidad, señores. Nosotros no nos podemos hacer de la vista gorda. Existe, por ejemplo, un escenario occidental y existe un escenario oriental. Y como tal, nosotros debemos tomar en cuenta, pero antes tomaré su punto. Supeditados al derecho internacional. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sabe usted eso, verdad? Por supuesto, tanto así que, por ejemplo, si fuera cierto lo que ustedes plantean, entonces los estados del Medio Oriente no tendrían, por ejemplo, una pena de muerte a la homosexualidad, no habría una presión tal a la mujer. Si fuera tan cierto lo que ustedes plantean como medidas, realmente la mujer no estaría tan oprimida. Nosotros no estamos hablando de ideales, señores, estamos hablando de cosas prácticas y enfáticas en esos temas. Nosotros no podemos negar eso. Pero bueno, siguiendo con la pluralidad, como bien hemos expresado, existe gente que es homosexual, existe gente que es heterosexual. Tiene una visión distinta. Esa educación sexual que nos plantea simplemente estaría imponiéndole a una persona que, si quiere ser conservadora, tiene el derecho a ser conservador. El Estado no tiene ninguna responsabilidad, ni siquiera el deber, de tener que imponer su visión. Señores, otro aspecto importante, y con eso creo que es la idea principal. Debemos tomar en cuenta de que la educación en la América Latina es muy mala. Por ejemplo, en el Perú, la prueba de PISA, en la cual el Perú quedó penúltimo, es la clara muestra de esto. Es decir, si los estados no pueden dar abasto con educación, como por ejemplo en matemáticas, ciencias y demás, ¿de qué manera le va a garantizar una educación sexual? Nosotros debemos tomar en cuenta de que, a pesar de lo que está planteando nuestra contraparte, es un ideal del cual nosotros no podemos vivir de expectativas, nosotros no podemos vivir de utopías. Nosotros tenemos una problemática y debemos garantizarla. Y como bien hemos indicado, la medida no sería eficiente en tanto los ciudadanos ya están formados, y como ya están formados, tomarán la decisión correcta de ver si van por un camino o van por el otro. Eso no garantizaría absolutamente nada y iría completamente en contra de lo que ustedes planteaban. Con eso dicho, muchas gracias. Continuando con la dinámica de la presentación del debate, se procederá a realizar la ronda de examinación, que es una reunión de análisis de esta primera parte de sus equipos contendores. Se solicita al público presente permanecer en la sala y mantener silencio. El capitán y su equipo tienen 5 minutos para esta actividad. Pueden comenzar. Sí, eso hay que refutarlo de los ciudadanos.
Silencio, por favor. A continuación procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 3A. ¿No es negativo? ¿Perdón? ¿No es negativo? Me correcto, sí. En contra. Perdón. Sí. Gracias. 3N. Por favor, pase uno 3N. Dispone de 4 minutos. Puede comenzar. Utopía versus realidad. Parece que la contraparte se viene imaginando un estado utópico que, además de ser ideal, responde a un paradigma occidental. La moción que nos convoca hoy es si es responsabilidad del Estado educar sobre la sexualidad de sus ciudadanos. Estado, esta moción no nos delimita geográficamente, por tanto, acá estamos hablando de todos y cada uno de los estados, no solamente de los estados que se rigen bajo un paradigma occidental. De esta manera, señores de la contraparte, le darían aún mayor poder a los estados, por ejemplo, del Medio Oriente, ya que ustedes quieren garantizar el respeto por la pluralidad, por los homosexuales, quieren garantizar el respeto por los derechos reproductivos, a estados que penalizan la homosexualidad, a estados que tienen prácticas como la extirpación de los clítoris de la mujer, pues creemos que si quieren defender esos derechos que nos han venido a exponer el día de hoy, esto sería imposible. Muy buenos días, muy buenas tardes, señores miembros del jurado, compañeros todos. Contraparte. Erika, si los padres no pueden brindar una educación sexual suficiente, ¿quién debería aportarla? Muchas gracias, señor. Parece que usted se ha olvidado, al igual que se han olvidado de definir la palabra ciudadanos. Acá no estamos hablando de niños, estamos hablando de personas que ya tienen capacidad en términos jurídicos de la palabra, personas que tienen total discernimiento y responsabilidad sobre sus actos. Por tanto, el Estado no puede comportarse como un papá, no puede ser un ente paternalista que venga a suplir las necesidades, sino más bien lo que debe reforzar justamente son sus bases, su sistema educativo, pero desde la base, no en ciudadanos que ya están totalmente formados. ¿Por qué? Porque simplemente ese dinero y ese capital sería utilizado ineficientemente porque no cumpliría el fin que ustedes buscan proteger. Dígame. Si la sexualidad depende directamente del individuo, porque hay un nivel tan alto de violencia en contra de comunidades LGBTI, es decir, personas que manifiestan una orientación sexual distinta. Otra vez, muchas gracias por su punto, pero como le repito, el Estado no es el ente capaz, dado que el Estado, por ejemplo, usted está hablando de un derecho humano que representa una pluralidad. Estamos hablando de, estados que concentran una serie de grupos plurales. Y es más, estamos hablando de un Estado como los estados del Medio Oriente, por ejemplo, que penalizan justamente a esta comunidad LGTB que usted busca proteger. ¿Cómo cree que se va a solucionar con su medida? Darle educación sexual a este Estado que penaliza con cárcel a los homosexuales o a pedradas a los homosexuales. ¿Cómo le vamos a dar además la responsabilidad de educar? Esto, lejos de solucionar el problema, lo que va a hacer es incrementarlo, acrecentarlo, y parece que ni usted ni yo estamos en contra de la comunidad LGTB, y por eso es que consideramos que no se debe dar que no tienen esta responsabilidad los Estados, sino sería un perjuicio. En términos del economista Ronald Coase, los estados además no son una superempresa, y al no ser una superempresa no se pueden hacer cargo de todas y cada una de las esferas de la vida social del Estado, menos aún si se trata de un fuero tan íntimo como lo que implica la sexualidad. Por tanto, tenemos que es totalmente ineficiente y tenemos la imposibilidad fáctica y material de que se realice por el Estado esta educación sexual. Pensemos en Latinoamérica, señores, países que ni siquiera se pueden hacer cargo de su sistema de salud, que ni siquiera se pueden hacer cargo de su sistema educativo, tienen un sistema educativo deficiente. A estos países que ni siquiera se pueden hacer cargo de su sistema educativo le vamos a cargar una responsabilidad más y tan compleja como el educar sexualmente. Nuestra bancada está totalmente en contra. Muchas gracias. A continuación procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno, alumno 3A. Puede comenzar. Buenas tardes,
nos dicen desde acá que no estamos hablando de ideales, sin embargo la moción implica un deber ser. ¿Debe el Estado educar la sexualidad de sus ciudadanos? Nos hablan de una pesadilla totalitaria y no lo sustentan porque parece que vinieran para otro debate. Parece que vinieran para un debate en el cual nosotros establecimos un Estado que iba a imponer un tipo de educación sexual. Sin embargo, basados en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece, y lo voy a leer, nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Nosotros decimos que a partir de esto estamos estableciendo un Estado, sí, ideal. Ustedes nos dicen que estamos planteando un Estado ideal, sí, un Estado que debe garantizar la educación de la sexualidad de sus ciudadanos. ¿Y por qué? Nos dicen ustedes que hay estados como el iraní, como estados en los que se practica la ablación, en los cuales la sexualidad se está viendo vulnerada, en los cuales el Estado está imponiendo medidas que no son. Nosotros decimos que sí, es verdad, no están cumpliendo con su deber. Su deber es educar a los ciudadanos en derechos fundamentales, como ya lo establecimos acá, para que puedan gozar plenamente de su sexualidad. Señor, pero otra vez, en esos estados se pena la homosexualidad que usted quiere defender y proteger. En ese sentido, a través de los folletos que nos propone su primera oradora, se va a seguir propagando justamente esta idea en contra de la homosexualidad si se le da a cargo del Estado que se eduque. Erika, estamos planteando que los estados deben educar la sexualidad de sus ciudadanos a partir de unos mínimos fundamentales de derechos. Si no lo está haciendo, está incumpliendo con el deber que estamos planteando. Ahora bien, nos dicen que la sexualidad es solo el fuero interno. Esto es falso. Cuando la sexualidad compromete política pública en medida de salud y en medida de reproducción, tiene que ver con toda la sociedad. Luego, eso no es cierto. Nos habla de derechos fundamentales, como por ejemplo la libertad de religión. Por ejemplo, un Estado iraní sigue una religión musulmana que obviamente va en contra de eso. Entonces, ¿qué respeto de derechos fundamentales está hablando? Va en contra de la libertad. Guillermo, el Estado iraní está irrespetando los derechos fundamentales de la Convención. Luego, no es un Estado en el cual se enmarque el deber que estamos planteando. Ahora bien, los Estados son parcializados. Como te dije en el punto de información, los Estados tienen unas políticas inmanentes que no cambian. Si un gobierno llega con un talante conservador, tiene que supeditarse de todas formas a la legislación nacional e internacional inmanente a ese Estado, que no puede variar y es el marco del cual no se puede salir. Nos dicen que la educación es muy mala en América Latina y que si no alcanzamos a dar abasto en matemáticas, ¿cómo vamos a garantizar la sexualidad de los ciudadanos en materia educativa? Esto es un falso dilema. O enseñamos matemáticas o enseñamos sexualidad, y además están supeditando la economía a los derechos. Los derechos no pueden estar viéndose en función de rentabilidad o no. Para mí no es rentable educar a mis ciudadanos, luego voy a dejar de hacerlo porque no cuento con los recursos. El deber del Estado es velar por los intereses de todos sus ciudadanos. Y por eso no consideramos que el factor económico sea determinante para no garantizar esto. El deber de educar a sus ciudadanos es claro. Nos dicen también que los Estados no son una superempresa, pero parece, con lo que acabo de decir, que así lo creyeran. Y además, tenemos que tener en cuenta que frente a los Estados islámicos que ustedes plantearon, la comunidad internacional, que es la que recoge el derecho que se considera consuetudinario en los Estados, ha expresado preocupaciones por violación de derechos en los Estados que ustedes han manifestado. Luego, a partir de lo que hemos dicho, consideramos que están considerando erróneamente la moción. Nosotros hemos planteado un Estado ideal, de un Estado que debe garantizar la educación sexual de sus ciudadanos para que puedan ejercer plenamente sus derechos. En ningún momento, como dice la Carta, la Convención de los Derechos Humanos, debe supeditarse un derecho al otro, sino que deben mantenerse la igualdad, la libertad que ustedes plantean con respecto a la garantía de los derechos fundamentales que nosotros planteamos a partir de la educación. En ese sentido, consideramos que el Estado sí debe garantizar y hacerse cargo de la educación sexual de sus ciudadanos. Continuando con la ronda de contraargumentación, le corresponde la presentación al alumno 4N, que defiende la postura en contra. Por 4 minutos, puede comenzar. Muy buenas tardes, estimados miembros del jurado, estimados compañeros contrincantes, estimada bancada. El día de hoy me ha tocado cerrar este importante debate, el cual tengo que defender la postura y la línea argumentativa que ha venido argumentando mi posición. Pero nos encontramos sumamente preocupados porque nuestra querida Cámara de Oposición nos ha planteado un gobierno totalmente autoritario, con un gobierno totalitarista que imponga de esa manera paternalista. Y le voy a explicar por qué. Porque me he tomado el atrevimiento de apuntar las cosas que desde su primera oradora nos dijeron. Hablaron sobre una determinada educación, o sea, una. Y ahí está el error, porque sacaron incluso a las Naciones Unidas, hablaron de la ONU, y este es el problema que nosotros hemos venido a refutar hoy nosotros.
¿Por qué? Porque ¿de quién va a provenir esta educación para los ciudadanos? Ojo, ciudadanos del Estado. Y cuando el Estado se inmiscuye en educar a los ciudadanos, ahí está el peligro, porque van a elegir una sola educación y ellos establecen a las Naciones Unidas, a la Declaración de las Naciones Unidas que usted está cogiendo como única, como base. ¿Y qué está pasando hoy en día en el Medio Oriente? Están matando homosexuales. ¿Vamos a permitir que el Estado eduque a sus ciudadanos para que maten homosexuales? ¿Eso es lo que ustedes quieren? Además, ¿qué es lo más peligroso de todo esto? La primera oradora nos habló sobre la sexualidad y otra vez se paró y dijo, y parte del individuo, y lo hemos explicado desde el primer momento. El individuo ejerce su libertad, es individual, toma la decisión de manera libre. No puede venir al Estado a imponerle una educación sexual, ¿no le parece, señor? En materia de salud pública, el individuo no es absoluto. Tiene que tener el Estado en cuenta los intereses de la colectividad, por ejemplo. ¿Oyeron? En materia de salud pública, aquí estamos hablando sobre la educación que tiene la responsabilidad del Estado sobre este punto. Y luego también, la primera oradora nos habló sobre evitar que los ciudadanos ejerzan una sexualidad, ahora le doy el punto si me deja terminar, evitar que los ciudadanos ejerzan una sexualidad irresponsable. ¿El Estado va a evitar que los ciudadanos ejerzan una responsabilidad responsable? ¿Vamos a permitir que el Estado? No, señores, no lo vamos a permitir, al menos yo no me voy a dejar persuadir por el Estado. Dígame antes de proseguir. Los problemas de salud pública a los que me refiero son, por ejemplo, embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. ¿No cree que el Estado debería intervenir en estos casos? Perfecto. Precisamente sobre los embarazos no deseados y sobre las enfermedades de transmisión sexual, lo que se tiene que reforzar es lo que usted mencionó sobre las políticas de salud. No imponerlo o darle la responsabilidad del Estado para que ellos se encarguen de educar a los ciudadanos y decirles qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no. Y prosigo. Luego, el mismo error ocurrió con el segundo orador. Hablaron sobre las personas homosexuales que son lamentablemente discriminadas, pero ¿qué pasa? La primera oradora cometió el error y se olvidó qué pasa en Medio Oriente. Están siendo lamentablemente asesinadas, son condenadas a pena de muerte los homosexuales. ¿Cuál es la verdadera solución que nos está planteando? Por eso nosotros nos hemos centrado sobre el ideal, que no debería ser, sino lo que está pasando hoy en día en la práctica. Finalmente hablaron sobre los ciudadanos y se olvidaron definir esa palabra tan importante. Los ciudadanos ejercen una capacidad, ya no estamos hablando de los niños acá. Y por último, el señor nos habló sobre la universidad y que hemos venido acá a hablar de universidad. Precisamente, la universidad permite la discusión, el debate, que nosotros seamos plurales hoy en día. No que establezcan una sola posición, no que establezcan las Naciones Unidas, sino que nos ubiquemos en el contexto. Además, para nosotros, por eso, estamos firmemente convencidos que no es responsabilidad del Estado y que lo que nos plantea la contraparte es totalmente erróneo y que incluso puede ser peligroso. Por ejemplo, en el Perú es un Estado supuestamente laico en su constitución, pero en la práctica pasa totalmente lo contrario porque está influenciado directamente por la Iglesia Católica. Y lo más importante, que el Estado cambia por periodos y eso es peligroso si le entregamos esta responsabilidad. Y como dijo Kous, el Estado no puede hacerse a cargo de todo. ¿Eso queremos? ¿Queremos que se haga cargo de todo? Indudablemente no queremos eso. Muchas gracias. Finalmente, le corresponde la presentación al alumno 4A que defiende la postura a favor. Dispone de 4 minutos, puede comenzar. Quisiera señalar a través de 2 puntos cuáles fueron los errores de la contraparte en este debate. Comencemos con el primer punto, y se refiere a algo que he llamado deber ser versus ser, contrario a lo que ellos nos han dicho, utopía versus realidad. No se trata de generar una utopía, es decir, algo irrealizable. Se trata de hablar del deber ser, de cuál es la obligación de los estados frente a sus ciudadanos. Y la obligación de los estados frente a sus ciudadanos, básicamente, es garantizar que se respeten sus derechos humanos, como mínimo. Por ejemplo, las libertades y los derechos sexuales y reproductivos. Y es que en este caso, prácticamente nuestros amigos de Perú nos están diciendo que es que el Estado no debe entrometerse de ninguna manera, el Estado nunca debe regular, pero eso es falso. En este sentido tendríamos que decir entonces que el Estado derogue todas sus leyes contra la discriminación, porque es que como no se puede meter en los derechos de los ciudadanos, esto demuestra que el Estado regula, sí, no metiéndose en las esferas privadas del ciudadano, sino regulando aquello que pueda permitir los derechos y su ejercicio ante la ciudadanía, el resto de la ciudadanía. Contraparte, los problemas que nos trae a colación son problemas reales. Ante problemas reales no podemos darle soluciones ideales, deber ser. Tenemos que otorgarle soluciones reales. Y parece que su bancada no creen que esta sea una solución real. Por eso lo lleva al término de los ideales. En los ideales. Gracias. Gracias por su punto. Qué pena que se le haya acabado el tiempo. Mire,
yo quisiera que recordaran algunas cifras que nosotros dimos de Brasil, por ejemplo. Resulta que con la política de educación sexual en algunos países, por no decir que en todos, se disminuyen cifras, por ejemplo, de embarazos no deseados. Se disminuyen las cifras casualmente también de enfermedades de transmisión sexual. Lo que quiere decir que la política del Estado tiene relación directa con los derechos de los ciudadanos. Y no es cualquier cosa, significa que puede lograr que problemas de salud pública, como estos dos que he mencionado, tengan una disminución efectiva y de esa manera los ciudadanos garanticen sus derechos, o bueno, él le garantice sus derechos a los ciudadanos. ¿Su punto? En Perú, por ejemplo, la mayor parte de embarazos no deseados hay en el colegio. En ese sentido, acá estamos hablando de ciudadanos mayores de edad, por tanto, una ineficiencia de la medida al tener personas ya formadas que tienen responsabilidad y capacidad para tomar sus decisiones y ejercer la responsabilidad sobre ello. Bueno, aquí quisiera dejar algo clarísimo. Estamos hablando en primer lugar del deber ser, es decir, ¿qué es lo que debería suceder en el Estado? El Estado debería educar a sus ciudadanos. En segundo lugar, independientemente de que sea en la ciudadanía o en los menores de edad, la educación sexual se debe dar y nuestros argumentos aplican tanto para uno como para otro. En ese sentido, nuestro primer argumento para recordárselos y que no se les olvide, en primer lugar, lo que se refiere a la libertad sexual y a la orientación sexual. Mi libertad de que pueda expresar mi orientación sexual y que nadie me discrimine. ¿Aplica o no aplica para menores y mayores de edad? Sí, aplica. Segundo argumento, que tiene que ver con los embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. ¿La educación aplica o no aplica? Por supuesto que aplica. De hecho, se ha demostrado con las cifras que hemos dado que disminuyó este tipo de problemas en la ciudadanía. Y por último, ¿en realidad necesitamos que nuestros ciudadanos puedan exigir y ejercer sus derechos a través del conocimiento de esos mismos? Por supuesto, porque mayores o menores tienen que poder exigirlos y el Estado tiene que garantizar que ellos los exijan. Así que gracias a estos tres argumentos hemos demostrado que es responsabilidad del Estado educar la sexualidad de sus ciudadanos. Muy bien, brindemos un fuerte aplauso entonces a ambos equipos que hemos tenido. Vamos ahora, por favor, tomen asiento, por favor. Tomen asiento, por favor. Por favor, tomen asiento. Tomen asiento, por favor. Bueno, mucho entusiasmo en ambos equipos. Vamos ahora a escuchar a otros jueces, que cada uno de ellos va a brindar algunas palabras respecto a lo recientemente expuesto. Bueno, muy buenas tardes. La verdad que felicitar a los dos equipos. Fue un intenso debate de muy buen nivel y la verdad que como rector nacional de esta institución me siento muy orgulloso de haber sido juez de esta final y de haber tenido estos dos equipos de países vecinos, hermanos y amigos en esta situación. Así que la verdad que encontré un muy buen nivel, argumento sólido, expresión oral y corporal de alto nivel, pero por sobre todo, como digo, me genera una gran felicidad, un gran orgullo tenerlos a ustedes, a estos dos equipos en esta final en nuestro país y en nuestra universidad. Así que
destacar como ex docente y director de la carrera de Derecho de esta sede de la universidad, el desarrollo institucional importantísimo que se expresa precisamente en una actividad tan importante como la de debates. Lo que partió siendo un certamen interno se extendió al ámbito nacional y ahora internacional. Y vemos entonces como dos países hermanos representados por su futuro y su presente, como son ustedes estudiantes, es que podemos entonces aprender de ustedes. Yo pienso que los argumentos vertidos, la manera de expresarlo y cómo demuestran su convicción nutre